saludo muy cordial a todos en este día y hoy decimos el desafío es el amor y creo que es el más grande de los desafíos. En esta semana que estaremos compartiendo acerca de los regalos de la cruz, estaremos hablando precisamente de ese propósito de la cruz, esa grande enseñanza de la cruz que es el perdón. Te honramos, Señor, te bendecimos. Queremos encontrar en tu cruz la verdadera forma de vida. Queremos encontrar en tu cruz ese perdón que tanto necesitamos y queremos encontrar en tu cruz ese amor maravilloso. Bendito sea, Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por haberlo puesto allí en esa cruz por amor a nosotros. Bendito sea, Señor Jesús, por no bajarte de esa cruz por amor a nosotros. Y bendito seas, Espíritu Santo, porque hoy nos enseñarás acerca de los regalos de esa cruz. Aleluya. Bendiciones a todos. Hoy vamos a reflexionar en nuestro espacio para esposos acerca de la traición. Algunas personas conocen la angustia y la amargura de la traición. Algunas personas, tal vez su esposo o su esposa, han sido desleales. Tal vez su mejor amigo te ha calumniado. Quizás un socio te llevó a quebrar en un negocio. Te dijo hagamos un negocio y terminó quedándose él con él y dejándote a ti la peor parte. O quizás un hijo se rebeló contra ti. O tus familiares volvieron las espaldas cuando tú más los necesitabas y simplemente alguien que posiblemente era miembro de una iglesia levantó a los demás miembros en calumnia o murmuración contra ti. De todos modos, por alguna razón, tu corazón se siente adolorido, conoció la amargura de la traición y hoy queremos recordar cómo Jesús de Nazaret tuvo que experimentar los mismos sentimientos que tú y él siguió amando a sus enemigos. Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y pudo entender que dentro de los verdaderos amigos a veces se colan personas que no son verdaderas amigas. Pero él, tomando la decisión más importante de su vida, compartir con nosotros el verdadero perdón, no cobró venganza, sino que quiso demostrarnos a nosotros en qué consiste el mensaje de la cruz. Y es de lo que estamos hablando. Quizás uno de los regalos más grandes de la cruz es que nosotros podamos aprender de las actitudes de nuestro Salvador. Y sí, amados, nuestro Salvador fue traicionado. Cuando el cónyuge, y hay infidelidades especialmente en entorno al hogar, cuando te dicen que vieron a tu esposo con alguien, que tu esposa chateó con otra persona, cuando te enteras de estas cosas que ciertamente apesadumbran impresionante tu corazón, tu primera reacción puede ser la venganza. Tu primera reacción puede ser el odio, el repudio. Pero Cristo quiere ofrecerte una enseñanza en su cruz acerca del conocimiento de esa traición. Quien fue usado humanamente para llevar a Jesús a la cruz fue alguien que le traicionó. Y Jesús fue tratado de una manera deplorable. Sin embargo, Él tomó la decisión, Él solito, tomó la decisión de perdonar, de no cobrar venganza. Y Dios entró a la tierra a demostrarnos en la cruz, en la persona que fue instrumento para llevar a Jesús a la cruz, que se puede perdonar aún los actos pues tan difíciles como son la traición de un cónyuge, la deslealtad de quien dijo amarnos, que se paró en un altar y juró ante Dios que estaría con nosotros en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad y en la riqueza y en la pobreza. Cuando escuchamos a esa persona decir todas las cosas, nosotros le creemos, porque nosotros siempre hemos tenido que la persona que lo dice de corazón. Entonces es muy importante que en este día podamos tener un tema para reflexionar, y es que si conoces la angustia de la traición, tienes que saber que tienes un sumo sacerdote que también la conoció y que en ese dolor tan grande decidió perdonar, escogió no quedarse en ese dolor
y tomó la decisión de ser alguien diferente y especial, que es la invitación que te hacemos también a ti en este día. Voy a comenzar por toda la palabra profética porque estamos hablando de alguien que conoce el dolor de la traición y es Jesús. Lo primero que tiene que saber la Iglesia de Jesucristo y nuestra amada audiencia es que Jesús sabía que iba a ser traicionado. Estaba profetizado. El profeta Zacarías, un libro por allá de los profetas menores, dice así. Zacarías 11, versículo 12 y 13 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, en el tesoro. Porque tal vez no existe un dolor más grande que ser traicionado. Podemos tolerar los ataques de nuestros enemigos con ecuanimidad, con tesón, pero cuando nos atacan nuestros amigos, cuando la causa del dolor viene de quien se paró en el altar a decirnos te amo, cuando vaya alguien en que hemos confiado, que sufriríamos juntos, que lloraríamos juntos, que transitaríamos juntos el camino de la vida, entre más amamos a esa persona, más nos duele su traición. Y ese intenso dolor que sentimos, que todos denominamos traición, muchos lo hemos sufrido de una manera u otra. Así que aquí, hoy, el desafío del amor es entender que Jesús entiende el dolor de la traición, porque Él también sufrió la traición. Uno de sus 12 apóstoles, que Jesús había escogido para caminar con Él, para representar su causa ante la sociedad, para ser testigo de sus hazañas, lo traicionó. Por eso Jesús puede simpatizar con nosotros. Y en su empatía de amor sabe lo que se siente cuando sufrimos la deslealtad. Nuestras heridas emocionales son cortopunzantes. Sientes que tu corazón se va a salir porque pasas por esa experiencia de profunda amargura donde tú dices, pero al principio me juró que me amaría y al principio se comprometió conmigo. ¿Cómo ahora puede ser un traidor? Cuando le brindaste tu amistad, tu cariño, tu respeto. Y ese es el tema que estudiaremos hoy, el enigma de Judas. ¿Por qué Judas hizo esto? Bueno, el Señor ya había dicho en el Salmo 41 que el Mesías, el Hijo de Dios, había de recibir la traición de un amigo. El texto es Salmo 41, verso 9 y Salmo 55, verso 12 al 14. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, sino se alzó contra mí y el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, oh hombre, al parecer el íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos caminábamos y nos contábamos dulcemente los secretos y andábamos con amistad en la casa de Dios. En los evangelios tenemos las actividades de Jesús y en los salmos mesiánicos tenemos los sentimientos de Jesús. En los evangelios vemos a Jesús caminando y yendo con Judas, Judas administrando los dineros que donaban al ministerio las mujeres y las personas que querían hacer parte del ministerio de Jesús. Y el Salmo 51 nos muestra el dolor del Mesías, el dolor de Jesús, porque como tú lo has experimentado, esposa o esposo, que ha conocido la traición y la lealtad, fue un dolor agudo, porque venía de la mano de un amigo, de alguien que el Señor había orado por él. Podemos soportar cuando los enemigos actúan en contra nuestra, pero cuando lo hace un amigo, cuando lo hace una persona con la que nos paramos en el altar y juramos, el sufrimiento se hace más profundo. La relación antes de la traición siempre es amistosa, se comienza con amor, se comienza con cariño, y en el caso de Judas
se comenzó con mucha confianza. Y puede ser tu caso, amado esposo o amada esposa, que tu cónyuge aparentaba ser leal. Y posiblemente desde el mismo día que el Señor lo llamó, al principio, tal vez su corazón ya no estaba con Jesús. Y uno dice, ¿por qué una persona a la que se le dio la oportunidad del matrimonio haría algo así? Y lo excusamos así porque hoy quiero llevar esta palabra a todas las esposas y esposos que han dicho, pero Dios mío, ¿yo por qué me casé con esa persona? Jesús escogió al propio traidor. Lucas capítulo 6, verso 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es Lucas capítulo 6, versos 12, 13 y 16. Y es algo que me parece a mí muy fuerte porque uno dice, Jesús oró toda la noche. Y si tú has cargado con la culpa de por qué me casé con esta persona, Jesús cargó con el traidor. Y uno piensa en esto y te hace reflexionar. Al escoger a los apóstoles, Jesús pasó toda la noche en oración. Había muchas personas siguiéndole. Las personas por donde quiera que iban, yo quiero trabajar para ti. Y en ese largo camino, dentro del pueblo, con el pueblo, muchas veces pasaban la noche durmiendo en el campo, bajo las estrellas, y en aquella noche en que tantos amaban a Jesús y lo escuchaban con atención, Jesús miraba a todos y bueno, se puso a orar. Pasó toda la noche para seleccionar a 12 y de ellos, de los seleccionados, uno cambiaría la historia de este planeta con su traición. Así que Jesús sabía desde el principio quién era Judas. Y Jesús sabía que había de sufrir terrible dolor por esa decisión de escogerle. Y en Judas había orgullo, arrogancia, avaricia. Pero el Señor decidió hacerlo uno de sus mejores amigos para darle la oportunidad de comunicar una bendición. Por eso hoy yo quiero hablarle a cada persona que ha vivido la angustia de la traición. Y estamos hablando en esta semana de los regalos de la cruz. Y uno de los regalos maravillosos de la cruz es el verdadero perdón. ¿Cómo perdonar a aquel que te ha traicionado? Aquel que juró una cosa en el altar, que te hizo unas promesas cuando te conoció y después hizo otra cosa. ¿Cómo perdonarte a ti mismo por haber traído a la familia un desleal, un traicionero? Pero nosotros podemos ver que Jesús se identifica contigo. Jesús escogió a ese hombre. Jesús lo trajo a la familia de los discípulos. Y Jesús sabía solamente que siempre, siempre, siempre le dio la oportunidad de arrepentirse. Y es la misma oportunidad que tenemos tú y yo, que podemos escoger. Realmente, algunos de los que creen que Judas se fue haciendo malo, que no lo era, que al principio era salvo y que después por el camino se torció, porque entonces Jesús no lo hubiera escogido, es una de las teorías teológicas que tenemos. Pero otros teólogos dicen simplemente que Judas fue predestinado para traicionar y que Jesús por eso lo escogió y que el pobre Judas no tenía la culpa de sus acciones. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría. Creo en el libre albedrío y creo en la decisión de cada persona. Y a veces ambas posiciones distorsionan lo que la Biblia realmente dice. Porque lo que yo le respondo a todas las personas que me dicen, ¿por qué Judas estaba entre los 12? Es lo que te quiero decir a ti, esposa, y lo que te quiero decir a ti, esposo, cónyuge, en este día. El Señor quería que tú supieras que Él sabe lo que es ser traicionado y cómo duele. El Señor quería que tú supieras que Él se identifica con tu dolor y que por difícil que sea, no debemos responder
al dolor con venganza, no debemos responder al dolor con retribución, sino que el Señor nos anuncia que Él es capaz de perdonar al enemigo y que la única razón por la que Judas realmente no fue salvo es porque no se arrepintió. Pero si se hubiese arrepentido, el Señor le hubiese perdonado. ¿Por qué Judas? ¿Por qué cualquier esposo, cualquier persona puede traicionar? Porque creen intelectualmente por algún tiempo. Porque su convicción de la promesa que hicieron en el altar no es totalmente real. Porque se precipitan a hacer una promesa en el calor de la emoción y se paran frente a un altar. Tú tienes que ver las fotografías de los que se están casando y vas a evidenciar el gozo, la alegría, el amor. Un esposo mirando a los ojos a su esposa y diciéndole: tú eres la persona con la que quiero pasar toda mi vida. Y simplemente a veces es un acto intelectual, es un acto que nace de las emociones, es un acto que nace de los sentimientos, pero no nace del profundo amor. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, más temprano que tarde, nos damos cuenta que el amor también es un acto de fe, es un acto de confianza, es un acto de esperanza. Y nuestro Salvador nos enseña que sí, que hay individuos que no creen de corazón, que hay individuos que creen solamente intelectualmente y que con el paso del tiempo nos demostrarán. En San Juan 6:66 y en Primera de Juan 2:19, el Señor dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que sea manifiesto que no todos son de nosotros. Y cuando leemos este texto, nos damos cuenta que Juan lo entendió. Pienso que cuando Juan escribió este texto estaba pensando en las personas que van de aquí para allá sin tener claro su sentido de responsabilidad con Dios, su sentido de responsabilidad con su hogar. Yo sé que es difícil imaginar a un hombre que se paró un día en el altar a decirte: te amo, yo estaré contigo al infinito y más allá, saliendo con otra persona. Sé que es difícil imaginar a una mujer que te dijo: esto es para siempre, y yéndose con otro hombre. Por eso hoy estamos aquí en Rescatando a la Familia, como equipo de trabajo, como familia de la fe, Emanuel Puertas de Libertad, diciéndote: amado, Jesús entiende tu dolor. Jesús sabe lo que es ser traicionado. Pero recuerda que Él tomó una opción. Y retrotrayéndome a la persona de Jesús, quiero que veas desde el punto de vista de la cruz qué hizo Jesús por ti. Cuando Jesús anuncia, y el texto dice que estando en la cena del Señor, Jesús dijo: uno de los que está aquí me va a traicionar. Y digo a todos los cónyuges que de pronto no sea nuestra posición inmediata. O sea, uno no se casa diciendo: bueno, si esto no funciona, si conoces a otra persona, pues te vas con ella. No, uno se casa diciendo: hasta que la muerte nos separe, con unas premisas de amor permanente, con unas premisas de fidelidad permanente, con una seguridad de que aunque muchas veces todos criticamos a Judas por sus nefastas decisiones, queremos con una seguridad infinita no ser nosotros, jamás un Judas para nuestro cónyuge. Y por eso hoy nos sustraemos a la palabra de Dios, teniendo en el corazón una promesa. El Señor vio cómo realmente Dios, en la persona de Jesús, perdonó, decidió por su propia iniciativa del Espíritu perdonar. Cuando el Señor conoció a Judas, Él comenzó a trabajar como discípulo. En aquella noche preciosa en que el Señor Jesús estuvo allí orando, intercediendo, clamando, pidiéndole al Señor la bendición, Judas estaba allí. Y a la mañana, cuando el Señor dijo: estos serán mis 12, los que me acompañan en todo momento, los que van a estar conmigo en todo lugar, allí incluyó a Judas. Para mí esto es de las cosas más increíbles de la Biblia. Cuando la leo, dice la palabra de Dios, y esto me toca mucho cuando veo, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:10,
porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando veo que el Señor sintió ese día esa profunda tristeza de saber que estaba escogiendo con gozo y alegría 12, pero que entre los 12 tenía que haber uno. Y la tristeza que sintió el Señor la va a sentir otra vez después cuando Judas decide traicionarlo. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, que se llama Pascua, y los principales sacerdotes se rompían la cabeza diciendo, ¿quién nos va a entregar a ese Mesías? Ese que dice que es el Mesías. Entonces se debatían la cabeza diciendo, ¿quién nos lo entrega? Cuando vimos ahorita cómo el Señor había revelado desde los siglos en Zacarías que una persona traicionaría al Mesías, vimos las palabras del salmista donde Jesús desde el principio, amando a sus apóstoles, sabía que él lo iba a traicionar. El Señor vio crecer poco a poco el corazón de Judas. Y cuando nosotros conocemos a nuestro cónyuge, vamos viendo las actitudes y nos vamos dando cuenta cómo podía pensar que Judas iba a vender a su amigo, que Judas iba a vender a su maestro. Sin embargo, a veces nosotros vemos que se van presentando situaciones. La esposa está en casa, no se imagina lo que años después le van a decir, porque infortunadamente socialmente somos así y hay gente, digo infortunadamente, y puede que sea afortunadamente, porque hay mujeres que escuchan cuando ya están en proceso de separación, sí, mire, yo nunca le conté que su esposo era así como terribilón porque yo no quería dañar su hogar, pero fíjese que en la reunión y hasta te envían fotos y hasta te dicen, mira, él sí era así, pero el Señor vio crecer eso en Judas y sin embargo nunca lo trató mal. Judas llevó a cabo su terrible plan, comenzó con un proceso muy difícil. ¿Y cuál fue el resultado de su deslealtad? Entregar al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado de la deslealtad de un cónyuge? Acabar el hogar. ¿Qué le digo yo al cónyuge afectado? Que usted no tiene ningún problema delante de Dios, porque simplemente si usted, amado, ha hecho las cosas bien y si usted dice, de mi parte, Señor Jesucristo, yo no voy a fallar y voy a seguir siendo esa esposa fiel abnegada hasta que se termine este asunto, o tú lo arreglas o tú lo haces como lo quieras hacer. Así que el Señor nos cuenta y nos da un paseo por la vida de Judas, cómo realmente después de abrirle puertas y rendijas y darle camino Judas al pecado y a la maldad, un día termina siendo la persona que traiciona. Así que cuando Judas Iscariote, uno de los 12, decide ir y hablar con los principales sacerdotes y decirles, yo les voy a entregar al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que los jefes de la guardia casi saltaron de alegría y casi dijeron, ¿no lo van a entregar? ¿No tenemos que ir a buscarlo? Y es exactamente así como sucede con los hogares, porque simplemente hay personas que han entregado su hogar a la perdición. Y cuando comparamos los evangelios, sus discípulos están allí y todo el tiempo, y desde el primer día que el Señor escogió a Judas, fue consciente. Y tú dices, ¿y por qué Jesús no hizo nada? Porque el Señor siempre nos dará, hasta último momento, la oportunidad de arrepentirnos. Uno dice, ¿por qué la Biblia dice en Lucas 23 que Satanás entró, que en Lucas 22, verso 3, que Satanás entró en Judas? Y que se aprovechó las debilidades. Y en esto pasa muchísimo en los hogares. Cuando no renunciamos a los pecados ocultos, cuando no existe la suficiente confianza para que un esposo le diga, mira, yo tengo muchas luchas con esto, en mi trabajo las mujeres me coquetean mucho y no es porque se las dé de qué guapo, sino porque necesita ayuda. Y cuando no lo hablamos, cuando la esposa nota ese carácter hostil del esposo y ay, es que no podemos hablar. Yo no sé por qué cuando un hombre está tomado o hay una discusión, se puede hablar de todo, grita, y cuando no, no. Y me refiero a las personas que vienen en un contexto sin Dios, porque para ser desleales se necesita que Satanás haya entrado al corazón de alguien. Y nosotros necesitamos entender que Jesús escogió a Judas, aun conociendo sus debilidades y esperando su cambio.
Así que para todas las personas que dicen, yo escogí a esa persona y me dañé mi vida, ¿cómo pude darle ese padre a mis hijos? Jesús no se equivocó al escoger a Judas y tú no te equivocaste al escoger a tu cónyuge porque simplemente le diste la oportunidad de cambiar. Le diste la oportunidad de crecer a tu lado, le diste la oportunidad de corregir las cosas deficientes y cada persona tiene que en un momento de su vida tomar la decisión de corregir lo deficiente. Lo que yo quiero decirte hoy, hablándote de los regalos de la cruz, es que hay un regalo maravilloso que te da Dios. A ti que has sido víctima de la traición, a ti que probaste el sabor amargo de la traición, del dolor en el corazón, de saber que ese hombre que estaba a tu lado era un perfecto desconocido, que estaba viviendo cosas que tú lejos de sospechar e imaginar, hoy las sabes a plenitud. El Señor Jesucristo presenta en los evangelios a Judas como una persona que tuvo la mayor oportunidad en su vida de cambiar su historia y de mostrar al mundo entero que Cristo le hizo un cambio en su corazón o la historia que él dejó para el mundo entero, el ser conocido como la peor persona del universo, que pasando 3 años cerca del corazón de Jesús, no quiso aprovechar lo que Cristo le brindaba. Y sé que es el caso de muchos hogares donde tú dices, 9 años a mi lado y no quiso aprovechar mi amor, mi confianza, la seguridad que le brindaba. Así que no deseo que ningún esposo pase por esto. Y por eso narramos la cronología de los eventos que llevaron a Judas a la caída. Porque Cristo te ofrece en su cruz un regalo maravilloso. Entender, esposa, entender, esposo, que puedes haber sido traicionado. Que de pronto y te sientes burlado y dices, ¿cómo no pude ver? ¿Cómo no pude entender? ¿Cómo no me di cuenta de esa forma de ser tan horrible? De cómo se comportó conmigo. Realmente, solo quiero decirte, Jesús vio, Jesús se dio cuenta, Jesús estaba plenamente enterado de todas las ardides de Judas. Y sin embargo, como dice la Escritura, no lo echó, no lo maltrató, esperó a que él por sus propios hechos cayera, porque sus propios hechos lo llevaron al desenlace fatídico de un suicidio. Entonces, cuando nosotros vemos a las personas y uno dice, pero bueno, Señor, sí, Judas te traicionó, pero Pedro te negó. Y la diferencia consiste en el remordimiento y en el arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento y hay muchos esposos que actúan así, en el remordimiento, como, ay, qué embarrada, no debía hacerle esto a mi esposa, ay, mi esposa no es tan mala, y operan en el remordimiento. Pero Pedro operó en el arrepentimiento. Y él lloró amargamente y dijo, mientras dure el Espíritu dentro de mí, yo nunca negaré a mi Señor. Entonces tenemos que reconocer en el hombre de Judas aquel que no quiso arrepentirse de su maldad y decir, Señor, ayúdanos. Cristo le dio la oportunidad hasta el último momento. En lo que sucede en la última cena vemos a Jesús que probablemente estaba sentado Judas muy cerquita a Jesús, tan cerquita como para poder compartir la mesa. Lo vemos hablando con Jesús y Jesús dándole la última oportunidad de arrepentirse. De hecho, el texto dice en Mateo 26, cuando llegó la noche, Mateo 26, versículo 20, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo? Bueno, de todas las cosas que este texto de Mateo 26 trae a mi corazón, es que los discípulos eran especiales. Note que normalmente en nuestra era cristiana, cuando alguien le dice, mira, es que tú tal cosa, la gente contesta, no soy yo. Dile a tu esposo que tú piensas que él está raro. Ay, a usted le parece, no sé qué. Dile que tú piensas que él tiene otra persona. Ay, usted juzgándome, calumniándome, usted criticándome. Dile a tu esposa que tú crees que ella anda en malas cosas y verás cómo se pone una piedra. Sin embargo, los 12, bueno, saquemos a Judas de la lista. Los 11, mirando a Jesús, dijeron, ¿soy yo? Me encanta este texto porque ninguno de ellos dijo,
son ellos, claro, partida de traicioneros, sino simplemente dijeron, ¿seré yo? ¿Será que soy yo el que de alguna manera estoy traicionando al Señor? Y se compungieron de corazón y se entristecieron en su espíritu. Acá esta tristeza es diferente porque esta tristeza me dolió tanto el corazón, me siento tan mal y cada uno comenzó a decirle, soy yo. Entonces dice Mateo 26 en el verso 20, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre fuese entregado, bueno le sería a este hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba dijo, soy yo, maestro, de últimas de todos. Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. En nuestros estudios nos vamos a dar cuenta en detalle que la última cena es maravillosa, que lo que la teología llama la última cena es preciosa, pero en este momento nos vamos a enfocar en la parte en que el Señor, porque estamos hablando del perdón, de cómo aún sabiendo que esa persona es tan difícil, Jesús decidió perdonarla y cómo Jesús hasta último momento puso una advertencia. Es que yo veo a Judas y veo a Caín. El Señor Dios Todopoderoso le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Tú decides si el pecado se enseñoreará de ti o tú destruirás al pecado. Y prácticamente son las mismas palabras que el Señor le dice a Judas. Judas le dice, soy yo el que te va a traicionar. Y el Señor le dice, tú lo has dicho, pero recuerda, mejor le fuera no haber nacido. Entonces Jesús y los apóstoles estaban comiendo alrededor de la mesa cuando el Señor pronunció estas palabras, tan sorprendentes que todos hicieron, Dios mío, uno de ustedes me va a entregar. Sus amigos no pudieron contener la angustia. Ellos dijeron con gran tristeza, soy yo, Señor, soy yo. Jesús respondió dirigiéndose hacia Judas, quien estaba a su lado, lo que significa, el que mete la mano conmigo en el plato es el traidor. Es decir, que el traidor era su más cercano. Amado, Dios sabe si es tu cónyuge, porque podía alcanzar a meter la mano en el plato y eran 12 personas en una mesa. Déjeme decirle que a veces comemos 6 y teníamos nuestra junta de equipo de trabajo en estos días y estábamos 8 personas, 2 acá, 2 allá, 2 acá y la mesa es grande, 12 porque con Jesús eran 13, Jesús a la cabeza y todos por aquí era una mesa largota, así que Judas tenía que estar o bien, bueno, sabemos que Juan estaba bien cerquita, sabemos que Pedro estaba después de Juan, pero porque Pedro le dice a Juan, pregúntale, ¿quién es el que va a hacer eso? O sea, que puede hablar Pedro con Juan. Y sabemos que Judas estaba cerca porque cuando el Señor dijo, el que meta conmigo la mano al plato, ese, sin mencionar el nombre, le hizo entender a Judas las consecuencias de su pecado, sin acusarlo, sin decirles usted. Y ese es otro motivo por el cual nosotros podemos ver el perdón del Señor. El Señor sabía el complot de Judas. El Señor sabía lo que Judas iba a hacer. Y es impresionante, porque el Señor sabía que él lo iba a vender a los principales y cuál era su actuar. Sin embargo, Jesús le hizo saber a Judas que aunque sabía su complot, le advertía de las consecuencias para que tuviera una vez más una oportunidad de arrepentirse. Si Jesús hubiera dicho, es este sinvergüenza, sus amigos hubieran actuado sobre él inmediatamente con dureza, lo hubieran toteado, pero el Señor dejó que Judas participara de la cena, el Señor dejó que Judas preguntara, ¿soy yo? Y el Señor dejó que él completara. Cuando dice el texto bíblico, cuando metió el pan en el frasquito, en ese momento ya estaba consumado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, compartir contigo y con tu familia. Puedes compartir con nosotros
presencialmente, vía online, o puedes hacerlo también a través de vía telefónica en nuestra línea amiga 321-236-3636. Puedes hacernos consultas vía correo electrónico pastoraviviana@hotmail.com, y puedes decirnos en la línea, que también es un WhatsApp, qué ha experimentado tu corazón por la traición, y podemos responderte también vía WhatsApp. Queremos y podemos ayudarte, y queremos acompañarte, porque no estás solo, porque Jesús conoce lo que es la traición y quiere ayudarte. Dios los bendiga a todos, y recuerden que el desafío es el amor. Y hoy estamos recordando los regalos de la cruz, un regalo precioso y maravilloso. Sin creer.